¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo Dios nos habla en los momentos más inesperados? ¿Cómo puede una palabra, un sueño o incluso un versículo de la Biblia parecer tan personal, tan directo, como si estuviera escrito exclusivamente para usted? Este es el poder de las profecías, un canal divino que conecta el cielo y la tierra, trayendo esperanza, dirección y propósito a nuestras vidas. ¿Pero alguna vez te has preguntado cómo identificar la voz de Dios en medio del ruido del mundo? ¿Cómo podemos distinguir una profecía verdadera de los ecos de nuestras propias emociones o deseos? Jesús nos enseñó que el Padre es un Dios de comunicación y cercanía. Nos prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Juan 16:13. A través de las profecías, Dios revela su voluntad, confirma sus promesas y nos consuela en tiempos de incertidumbre. ¿No es increíble pensar que, incluso en un universo tan vasto, Él se preocupa por enviarnos mensajes específicos para moldear nuestras vidas y cumplir su plan para nosotros? A lo largo de la Biblia, vemos profetas como Isaías, Jeremías y Daniel pronunciando palabras que cambiaron el curso de la historia. Estos mensajes fueron mucho más que predicciones. Eran invitaciones a la transformación espiritual, tanto individual como colectiva. ¿Y qué hay de Jesús? No solo profetizó, sino que cumplió las mayores profecías de la historia de la humanidad, demostrando que Dios es fiel a sus promesas. Incluso hoy, Él continúa obrando a través de la profecía, utilizando a personas comunes y corrientes para transmitir mensajes extraordinarios. ¿Alguna vez te has imaginado siendo utilizado de esta manera? Las profecías no son solo palabras bonitas o acertijos por descifrar. Son como lámparas que iluminan los pasos de los que caminan en tinieblas. Salmos 119 y 105. Son herramientas espirituales que nos acercan a Dios, nos fortalecen en tiempos difíciles y nos ayudan a discernir su voluntad. Tal vez hoy estés enfrentando dudas o luchas, y Dios está listo para entregarte una palabra que transformará completamente tu perspectiva. Él está listo para hablar. La pregunta es, ¿estás listo para escuchar? Jesús a menudo se retiraba a orar, buscando intimidad con el Padre antes de actuar o enseñar. Este ejemplo nos muestra que la oración es fundamental para discernir la voz de Dios. Cuando nos ponemos en oración, en humildad y fe, dejamos espacio para que Él nos hable, muchas veces a través de profecías. Tal vez estés al borde de una decisión importante, o le hayas pedido a Dios una señal en medio de la tormenta. Sepa que Él no es un Dios distante. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, y sus profecías son un poderoso recordatorio de que Él tiene el control. Piense en ocasiones en las que haya sentido que Dios le habla, en un servicio, en una conversación, o mientras lee la palabra. Estos momentos son pequeños destellos de cuánto quiere comunicarse con nosotros. ¿Qué pasaría si te dijera que Él todavía habla hoy, tal como lo hizo en el pasado? Que Él continúa usando la profecía para edificarnos, corregirnos y guiarnos hacia su propósito eterno. Al reflexionar sobre esto, déjate tocar por esta verdad. Dios no actúa por casualidad. Él tiene un plan perfecto y sus profecías son prueba de que Él está presente, activo y comprometido con cada detalle de tu vida. Entonces, ¿cómo disciernes esta voz? ¿Cómo podemos experimentar la profundidad de las profecías de Dios? No pierdas la oportunidad de descubrir lo que Él tiene para revelarte hoy. Si hasta ahora este mensaje te ha tocado el corazón, quiero invitarte a hacer algo especial. Deja tu petición de oración en los comentarios. Tal vez esté enfrentando desafíos que parecen imposibles, esté buscando respuestas o simplemente necesite fuerza para seguir adelante. No importa lo que sea, queremos orar por ti. La Biblia nos enseña que la oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. Cuando oramos juntos, unimos nuestra fe y presentamos nuestros desafíos ante Dios, confiando en que Él puede obrar de maneras sorprendentes. La oración es más que palabras, es un diálogo profundo y transformador con el Creador. Jesús nos mostró la importancia de orar continuamente, retirándonos a lugares tranquilos para hablar con el Padre. Lucas 5:16. Nos enseñó a buscar, llamar y pedir, asegurándonos que Dios siempre escucha y responde. Mateo 7:7-8.
Por eso quiero animarte a que no cargues solo con este peso. Comparte tu necesidad, porque hay poder cuando intercedemos unos por otros. Además, si este mensaje está tocando tu vida, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Esto ayuda a difundir la palabra de Dios a más personas que, como usted, necesitan esperanza y dirección. Cada interacción tuya hace que este mensaje llegue a más corazones y lleve a más vidas a conocer el poder de Dios. Comparte este video con alguien que sepas que necesita escuchar acerca de cómo Dios obra a través de la profecía. Construyamos juntos una comunidad de fe, oración y aprendizaje, buscando crecer en la presencia del Señor y aprender más sobre sus planes para nuestras vidas. Dios tiene algo especial para ti, y no queremos que te pierdas ninguna de las revelaciones que Él está listo para darte. La palabra profecía tiene un peso especial en la narrativa bíblica, un misterio que implica una comunicación directa entre Dios y la humanidad. Para entender cómo Dios obra a través de las profecías, debemos comenzar con lo básico. ¿Qué es exactamente una profecía? En la Biblia, la profecía no es solo una predicción del futuro, como muchos pueden pensar. Es un mensaje divino, revelado por Dios al pueblo elegido, para transmitir su voluntad, sus planes y, a menudo, su corrección. Es un puente sobrenatural que conecta el corazón humano con la mente de Dios. La Biblia nos enseña que las profecías son la expresión del profundo amor de Dios por su pueblo. En Amós 3:7 leemos: «Ciertamente el Señor soberano no hace nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas». Este versículo nos muestra que Dios, en su soberanía, eligió compartir sus misterios con los seres humanos. Podría actuar sin avisarnos, pero elige incluirnos en sus planes. Las profecías son prueba de cuánto quiere relacionarse con nosotros, de manera íntima y transformadora. Imagina por un momento que estás viviendo una época de incertidumbre. No hay respuestas claras, las circunstancias que te rodean son confusas y el futuro parece sombrío. Entonces, de repente, se pronuncia una palabra profética, aporta claridad, esperanza y dirección. Esta fue la realidad de muchos personajes bíblicos. Cuando el pueblo de Israel se perdió en el desierto, Dios levantó a Moisés para guiarlos. Las palabras que Moisés transmitió no eran suyas, eran palabras provenientes directamente de Dios, mensajes proféticos que moldearon la trayectoria de toda una nación. Pero ¿cómo distinguir una profecía divina de un mensaje humano? Esto es algo que la Biblia aborda con frecuencia. En 2 Pedro 1:21, aprendemos que nunca jamás la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Esta distinción es crucial. Una profecía verdadera no es el resultado de suposiciones o deseos personales. Proviene de la inspiración directa del Espíritu de Dios. El papel del profeta, entonces, no es el de ser un vidente, sino un mensajero fiel. A lo largo de las Escrituras encontramos profecías que se dividen en dos categorías principales: palabras de edificación y palabras de advertencia. Por ejemplo, las profecías de Isaías trajeron consuelo al pueblo de Dios, señalando la venida del Mesías y la futura restauración de Israel. En contraste, Jeremías a menudo llevaba mensajes de advertencia, advirtiendo al pueblo del peligro de desviarse de su pacto con Dios. En ambos casos, la profecía fue una herramienta divina para hacer que la gente volviera al camino correcto. Pero, ¿cuál es el propósito último de una profecía? La respuesta está en su esencia: revelar el carácter de Dios. Las profecías muestran que Dios es fiel, justo y amoroso. Revelan que Él no solo conoce el futuro, sino que también tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Es fascinante darse cuenta de que, incluso ante nuestra fragilidad, Dios elige confiar en los seres humanos para transmitir sus mensajes. Esto nos muestra que Él no es distante ni indiferente. Él participa activamente en nuestras vidas, guiándonos, corrigiéndonos y, sobre todo, llamándonos más cerca de Él. En los tiempos modernos, puede ser fácil pensar que las profecías pertenecen al pasado, restringidas a los tiempos bíblicos. Sin embargo, la Biblia nos asegura que el Espíritu de Dios permanece activo hoy.
En Hechos 2:17, Pedro cita la profecía de Joel diciendo: «En los últimos días derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Tus hijos y tus hijas profetizarán». Esto significa que la profecía no es algo lejano, reservado solo a grandes personajes bíblicos. Es un regalo que Dios todavía da a sus hijos, como una forma de comunicar su voluntad y traer luz en medio de las tinieblas. ¿Y por qué es esto tan importante para nosotros hoy? Porque vivimos en un mundo lleno de ruido, dudas y errores. Distinguir la voz de Dios entre tantas otras voces es esencial para nuestro camino de fe. La profecía, cuando está alineada con la palabra de Dios, sirve como un faro que nos guía y protege, pero esto también requiere discernimiento. Necesitamos probar las profecías, como nos instruye Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, aférrate a lo bueno. Quizás te estés preguntando cómo reconocer una palabra profética en tu propia vida. Podría ser algo dicho por otra persona, una impresión en tu corazón durante la oración, o incluso un versículo que salta de la página mientras lees la Biblia. La clave es buscar la confirmación en el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Después de todo, Él nunca contradice lo que ya ha revelado en sus Escrituras. Mientras reflexionas sobre lo que es una profecía, deja tu corazón abierto a lo que Dios quiere revelarte. Él ha hablado a su pueblo desde el principio de los tiempos y continúa hablando hoy. Si alguna vez ha experimentado una palabra profética en su vida o tiene preguntas sobre cómo escuchar la voz de Dios, comparta los comentarios a continuación. Escribe: «Quiero escuchar la voz de Dios» o «Háblame, Señor». Tu comentario podría ser el primer paso para experimentar algo profundo y transformador. Cuando profundizamos en el Antiguo Testamento, encontramos una gran cantidad de ejemplos de cómo Dios usó la profecía para guiar a su pueblo. A través de mensajes poderosos, a menudo entregados en tiempos de extrema necesidad o crisis, Él reveló su voluntad, corrigió caminos torcidos y trajo esperanza a aquellos que estaban perdidos. Las profecías del Antiguo Testamento no eran meros anuncios del futuro. Tenían un propósito mucho más profundo: conectar a las personas con Dios y reafirmar su presencia en medio de las dificultades. Imagínese vivir en una época en la que todo a su alrededor parecía sombrío. Los reyes estaban inmersos en la corrupción, las naciones vecinas amenazaban con invadirlos y la idolatría dominaba los corazones de la gente. Es en este escenario que Dios, en su misericordia, levantó profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel. Estos hombres eran como centinelas espirituales, llamados a advertir, animar y, sobre todo, señalar la soberanía de Dios. Isaías, por ejemplo, trajo mensajes de juicio, pero también anunció la venida del Mesías, una promesa de redención que resonó como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Sus palabras, registradas en Isaías 9:6, resuenan hasta el día de hoy. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro. Será llamado Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Al contrario de lo que muchos piensan, las profecías no fueron pronunciadas solo para predecir el futuro. A menudo reflejaban las condiciones espirituales del momento. Jeremías, conocido como el profeta llorón, lamentó profundamente la apostasía de Israel. Sus palabras fueron un llamado al arrepentimiento, pero también una demostración del amor inconmensurable de Dios por su pueblo, incluso cuando lo rechazaron. En Jeremías 29:11, encontramos una de las promesas más conocidas y reconfortantes de la Biblia. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes para prosperaros y no para haceros daño, planes para prosperaros y no para haceros daño, para darles esperanza y un futuro. Esta profecía no solo ofreció esperanza al pueblo de Israel en el exilio, sino que también es un recordatorio para nosotros hoy de que Dios tiene un plan soberano en todas las circunstancias. Un aspecto fascinante de la profecía del Antiguo Testamento es cómo Dios usó situaciones cotidianas para transmitir mensajes espirituales profundos. Oseas, por ejemplo, fue llamado a casarse con una mujer infiel como símbolo de la relación de Dios con Israel. Incluso frente a la infidelidad del pueblo, el mensaje fue claro: el amor de Dios es persistente y redentor.
Esto nos muestra que las profecías no fueron solo palabras dichas. A menudo involucraban acciones que ilustraban los planes de Dios de manera tangible. El propósito de tales acciones era hacer que las personas reflexionaran y se volvieran a Él con un corazón contrito. Otro punto crucial acerca de las profecías del Antiguo Testamento es la forma en que señalaban el cumplimiento de las promesas de Dios en Jesucristo. Desde el principio, en Génesis 3:15, donde Dios promete que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, hasta las palabras de Malaquías, la última profecía antes de un largo silencio de 400 años, cada mensaje apuntaba al mayor plan de redención. Este hilo conductor es prueba de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Las profecías también sirvieron para asegurarle a la gente que Dios tenía el control, incluso en tiempos de caos. Ezequiel, en medio del exilio en Babilonia, tuvo visiones extraordinarias que representaban la gloria de Dios. Una de esas visiones, conocida como el Valle de los Huesos Secos, descrita en Ezequiel 37, es un poderoso recordatorio de que Dios puede traer vida donde solo hay muerte. El mensaje al pueblo era claro: la restauración vendría no por fuerza humana, sino por poder divino. Si bien las profecías del Antiguo Testamento a menudo estaban dirigidas a Israel como nación, también contienen lecciones universales que se aplican a todos los tiempos. Dios usó estos mensajes para revelar su carácter, su justicia y, lo más importante, su deseo de reconciliación con la humanidad. Incluso en los tiempos más difíciles, como en los días de Noé, cuando el diluvio era inminente, Dios siempre ofreció un camino de salvación para aquellos que estaban dispuestos a escuchar y obedecer. Hoy en día podemos aprender mucho del papel de las profecías en el Antiguo Testamento. Nos recuerdan que Dios es soberano sobre la historia y que nunca nos abandona. A través de sus palabras nos llama a la obediencia, nos ofrece esperanza y nos invita a confiar en sus planes, incluso cuando no entendemos todo. Es una invitación a vivir en comunión con Él, atentos a su voz y confiados en sus promesas. Si alguna vez te has sentido conmovido por un pasaje del Antiguo Testamento, o has visto cómo una profecía bíblica tenía sentido en tu vida, comparte tu experiencia en los comentarios. Escribe: confío en los planes de Dios, o Señor, háblame a través de tu palabra. Esto no solo fortalece su fe, sino que también inspira a otros a buscar la presencia de Dios y comprender el propósito de las profecías en sus vidas. Cuando pensamos en profecías, es imposible ignorar la figura central de Jesucristo. Él es la encarnación de las promesas hechas por Dios desde el principio de los tiempos. Cada profecía del Antiguo Testamento apuntaba hacia Él, como una línea directa que conectaba el corazón de Dios con el futuro de la humanidad. El nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús no fueron acontecimientos aleatorios. Cada detalle de su viaje fue planeado y anunciado siglos antes, confirmando que Él es el cumplimiento de las mayores profecías de la historia. Una de las profecías más impactantes sobre Jesús está registrada en Isaías 53, que describe el sufrimiento del Mesías con una precisión impresionante. El texto habla de un siervo que sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimiento. Isaías 53:3. Esta descripción, escrita unos 700 años antes del nacimiento de Jesús, es un poderoso recordatorio de que Dios ya sabía exactamente cómo se lograría la redención de la humanidad. No fue una sorpresa para Él, fue un plan cuidadosamente diseñado, que demuestra el amor incondicional de Dios por nosotros. Otro ejemplo increíble se encuentra en Miqueas 5:2, que profetiza el lugar exacto del nacimiento de Jesús: Belén. Imagínese el impacto de que esta profecía se cumpliera con tanta precisión. María y José, obedeciendo el decreto de César Augusto, viajaron a Belén precisamente en el momento en que se suponía que Jesús nacería, cumpliendo lo que ya estaba escrito siglos antes. Ese no es solo un detalle interesante, es una prueba del control soberano de Dios sobre la historia. Cada movimiento, cada decisión humana, estaba dentro del plan divino. Pero la cosa no termina ahí. Las profecías también predijeron aspectos detallados de la vida de Jesús, como el hecho de que sería traicionado por un amigo por 30 monedas de plata, Zacarías 11:12-13. Judas Iscariote,
Al traicionar a Jesús, no solo actuó por su propia voluntad, sino que también cumplió algo que ya le había sido revelado. Esta conexión entre las profecías y los acontecimientos reales de la vida de Jesús refuerza la idea de que nada sucede por casualidad cuando se trata de los planes de Dios. Él usa incluso acciones humanas para cumplir sus propósitos eternos. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es también una de las profecías más conocidas, anunciada en Zacarías 9:9. El profeta describe al Mesías llegando en un asno, y eso es exactamente lo que sucedió, como se registra en Mateo 21:1-11. Este evento marcó un momento crucial en la vida de Jesús, donde fue aclamado como rey por el pueblo, pero también inició los eventos que conducirían a su crucifixión. Cada detalle estaba en línea con lo que Dios ya había anunciado. Nos recuerda que incluso en situaciones que parecen estar fuera de control, Dios tiene un plan mayor en acción. La muerte de Jesús en la cruz fue la culminación de muchas profecías, desde los detalles de sus palabras en el momento de la crucifixión hasta el método por el cual moriría. Todo ya había sido predicho. Salmo 22 es un poderoso ejemplo de esto. El salmista escribe: «Me traspasaron las manos y los pies». Salmo 22:16, una descripción clara de la crucifixión, escrita siglos antes de que este método de ejecución fuera ampliamente utilizado. Incluso la división de sus vestiduras por los soldados, descrita en Mateo 27:35, fue predicha en este salmo. Esto demuestra que cada aspecto del sacrificio de Jesús fue parte de un plan divino para la redención de la humanidad. ¿Y qué pasa con la resurrección? Las profecías no solo anunciaron la muerte de Jesús, sino también su victoria sobre la muerte. En el Salmo 16:10 leemos: «Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Esta promesa se cumplió cuando Jesús resucitó al tercer día, demostrando que Él es el Mesías prometido, el que tiene poder sobre la muerte y el pecado. Su resurrección no fue solo un acontecimiento aislado, fue la confirmación de que todas las profecías acerca de Él eran ciertas. La vida de Jesús es, por tanto, prueba viva de que Dios es fiel a sus promesas. Cada profecía cumplida apunta a la perfección de su plan y al cuidado que tiene por nosotros. Esto debería llenarnos de confianza, sabiendo que así como Dios ha cumplido sus promesas en el pasado, continuará haciéndolo en nuestras vidas hoy. Las profecías sobre Jesús no son solo historias del pasado, nos recuerdan que Dios todavía tiene el control, que todavía obra en nuestra historia personal, guiándonos y cuidando cada detalle. Al reflexionar sobre todo esto, quiero preguntarte: ¿has notado el impacto de las profecías cumplidas por Jesús en tu propia vida? Nos desafían a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos completamente lo que Él está haciendo. Si esta reflexión te tocó el corazón, escribe en los comentarios: «Confío en las promesas de Dios», o «Jesús es el cumplimiento de la promesa». Declaremos juntos nuestra fe en un Dios que es fiel y que nunca deja de cumplir lo que prometió. Desde la antigüedad, Dios ha usado las profecías como una manera de revelar su plan y voluntad para la humanidad. Sin embargo, algo extraordinario sucedió con la venida de Jesús, y, especialmente, con el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. A partir de ese momento, el acceso a las profecías ya no estuvo restringido a unos pocos profetas elegidos. El Espíritu Santo comenzó a habitar en los creyentes, convirtiéndose en fuente activa y permanente de profecías en nuestros días. Este cambio transformó por completo la dinámica de la relación entre Dios y su pueblo, ampliando el alcance de sus mensajes y trayendo un nuevo nivel de intimidad con el Padre. En Hechos 2:17-18, Pedro cita la profecía de Joel, afirmando: «En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los viejos soñarán sueños. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán». Este pasaje es una declaración poderosa de que las profecías, antes limitadas a figuras específicas como Isaías o Elías, ahora están disponibles para todos los que reciben el Espíritu Santo. Esto significa que Dios continúa hablándonos activa y directamente, utilizando a personas comunes y corrientes,
para transmitir mensajes extraordinarios. El Espíritu Santo es la clave para entender cómo funcionan las profecías hoy. Él no solo permite a los creyentes profetizar, sino que también revela la verdad de Dios para que podamos discernir entre lo que es suyo y lo que no es. En Juan 16:13 Jesús dijo: «Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Esta promesa nos da la seguridad de que, incluso en medio de la incertidumbre y la confusión del mundo moderno, tenemos acceso a una fuente infalible de sabiduría y dirección. El Espíritu Santo es como una brújula espiritual, siempre señalando el camino correcto e iluminando los pasos que debemos seguir. Hoy muchos se preguntan, ¿cómo es posible reconocer una profecía verdadera? La respuesta está en la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones y la confirmación por la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca contradice las Escrituras. Al contrario, Él siempre actúa en armonía con lo que Dios ya ha revelado en la Biblia. Por eso es tan importante estar en constante comunión con Él, buscando el discernimiento a través de la oración y la meditación de la palabra. Cuando somos sensibles a su voz, podemos identificar cuando algo proviene genuinamente de Dios. Otro aspecto fascinante del papel del Espíritu Santo en la profecía es cómo utiliza nuestra individualidad para transmitir mensajes específicos. Él trabaja a través de nuestras experiencias, dones e incluso nuestras debilidades para alcanzar a los demás. Este es un recordatorio de que Dios no elige personas perfectas para hablar, elige los corazones disponibles. Cuando estás dispuesto a escuchar y obedecer, el Espíritu Santo puede utilizarte como instrumento de bendición, brindando consuelo, exhortación y dirección a quienes te rodean. Sin embargo, es importante recordar que el don de profecía, aunque extraordinario, no es algo que deba usarse para promover intereses personales o impresionar a otros. Él es una herramienta de construcción para la Iglesia y para la gloria de Dios. En 1 Corintios 14:3, Pablo explica que el que profetiza lo hace para edificación, consolación y consolación de los hombres. Este versículo resume perfectamente el propósito de las profecías: traer palabras que edifiquen, inspiren y fortalezcan la fe. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el impacto que puede tener una palabra profética en la vida de alguien? Muchas veces, una simple frase, guiada por el Espíritu Santo, puede ser la respuesta que una persona ha estado buscando durante meses o incluso años. Puede ser la confirmación de un llamado, la guía en medio de una decisión difícil o el consuelo en un momento de dolor. Este es el poder transformador de las profecías cuando se entregan bajo la guía del Espíritu Santo. No solo informan, transforman vidas, renuevan la esperanza y reafirman la presencia de Dios en medio de nuestras batallas. En el contexto actual, donde tantas voces compiten por nuestra atención, es fundamental aprender a silenciar el ruido y escuchar lo que el Espíritu Santo tiene que decir. Esto requiere tiempo, paciencia y, lo más importante, un corazón dispuesto. Es a través de la oración, la adoración y la búsqueda sincera que nos conectamos con su voz. Y cuando le permitimos hablar, sucede algo increíble. Nuestras preocupaciones se disipan, nuestra fe se fortalece y comenzamos a ver el mundo a través de los ojos de Dios. Si alguna vez has experimentado el impacto de una profecía en tu vida, sabes lo transformadora que puede ser. Pero si aún no has tenido esta experiencia, quiero animarte a que abras tu corazón al Espíritu Santo. Él está listo para hablarte, guiarte y usarte como canal de bendición para los demás. Todo lo que necesitas hacer es decir sí y estar dispuesto a escuchar. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte en los comentarios cómo has buscado escuchar la voz del Espíritu Santo. Escribe: «Quiero ser usado por el Espíritu Santo» o «Señor, háblame». Su interacción aquí no solo fortalece su fe, sino que también anima a otros a buscar una conexión más profunda con Dios. Aprendamos juntos a reconocer y seguir la voz del Espíritu Santo, permitiéndole obrar poderosamente en nuestras vidas. En un mundo lleno de información y ruido incesante, discernir la voz de Dios en medio de las profecías puede parecer una tarea desafiante. Vivimos rodeados de opiniones, ideas e influencias que muchas veces compiten directamente
con lo que Dios quiere comunicar. Sin embargo, la capacidad de identificar lo que viene del Señor es algo que todo cristiano puede desarrollar, especialmente cuando busca una relación íntima y constante con Él. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden, no de confusión. 1 Corintios 14:33, y esto también se aplica a sus profecías. Él habla de manera clara, consistente y de acuerdo con su palabra. El primer paso para discernir la voz de Dios es comprender que Él nunca se contradice. Una profecía verdadera nunca irá en contra de las enseñanzas de las Escrituras. La Biblia es la brújula que guía nuestra fe y nuestros pasos. Cuando escuchamos algo que dice ser un mensaje de Dios, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿esto concuerda con lo que dice la palabra de Dios? Esta es una práctica indispensable, porque, así como hubo falsos profetas en el pasado, hoy los hay falsos profetas que buscan engañar y confundir. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 7:15, diciendo: «Cuídense de los falsos profetas. Vienen a vosotros vestidos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Por eso, estar arraigados en la palabra es fundamental para no caer en trampas espirituales. Además, el discernimiento espiritual es un don que el Espíritu Santo nos da a medida que nos acercamos a Dios. Cuanto más tiempo pasamos en oración, meditación y adoración, más sensibles nos volvemos a su voz. Es como una relación humana. Cuanto más tiempo pasamos con alguien, más fácilmente reconocemos su voz, incluso entre una multitud. Así es con Dios. Cuando nos dedicamos a conocerlo, sus palabras comienzan a resonar de manera inequívoca en nuestro corazón. Esta sensibilidad nos ayuda a distinguir lo que es de Él y lo que no, incluso cuando el mensaje se disfraza de algo positivo o atractivo. Otro aspecto importante al discernir la voz de Dios es considerar el fruto de la profecía. En Mateo 7:16, Jesús nos enseña: «Por sus frutos los conoceréis». La profecía genuina siempre producirá frutos que glorifiquen a Dios y edifiquen a las personas. Trae paz, dirección, consuelo o corrección, pero nunca confusión, miedo incontrolado o condenación sin propósito. Cuando una palabra supuestamente profética genera ansiedad o lleva a actitudes contrarias al carácter de Dios, es una señal de advertencia que debemos evaluar cuidadosamente. El Espíritu Santo es nuestro guía en este proceso y nos permite evaluar sabiamente. Además, es importante ser consciente del contexto en el que se da la profecía. Dios a menudo habla a través de personas que están en comunión con Él y su iglesia. Estas personas generalmente tienen vidas marcadas por el fruto espiritual, el testimonio consistente y la humildad. Una verdadera profecía no va acompañada de orgullo ni de exaltación personal, sino de un espíritu de servicio y sumisión a Dios. Siempre es bueno recordar que Dios puede usar a cualquiera para transmitir su mensaje, pero generalmente elige a aquellos que tienen corazones alineados con su voluntad. A veces, Dios nos habla directamente, ya sea a través de un sueño, una impresión en el corazón, o incluso mientras leemos la Biblia. Otras veces, Él utiliza a las personas que nos rodean para transmitirnos sus palabras. Cualquiera que sea el medio, es importante buscar confirmación antes de actuar según una profecía. Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:21, nos instruye: «Examinadlo todo, aférrate a lo bueno». Esto significa que siempre debemos probar las profecías, buscando confirmación a través de la oración, la palabra de Dios y la guía de líderes espirituales confiables. Un aspecto fascinante del discernimiento espiritual es que nos permite no solo reconocer la voz de Dios, sino también rechazar las voces que intentan desviarnos. En 1 Juan 4:1 se nos advierte: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Este pasaje nos anima a estar atentos y a no aceptar ciegamente ningún mensaje que recibamos. En cambio, debemos confiar en el discernimiento dado por el Espíritu Santo para identificar lo que viene de Dios y lo que no. Discernir la voz de Dios es una habilidad que crece con la práctica. Cuanto más buscamos escuchar su voz,
más fácilmente la reconocemos. Nos da seguridad en tiempos de duda y nos mantiene fuertes frente a las presiones mundanas. Cuando entendemos que Dios nos guía constantemente, incluso en medio del caos, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. No nos dejó solos para navegar por las turbulentas aguas de la vida. Al contrario, Él está a nuestro lado, hablando de maneras que tocan directamente nuestro corazón. Si alguna vez has tenido dificultades para discernir la voz de Dios, o si quieres crecer en este aspecto, comparte tu experiencia en los comentarios. Escribe: Señor, enséñame a escuchar tu voz, o quiero discernir tu voluntad. Estas palabras no solo expresan tu deseo, sino que también pueden inspirar a otros a buscar esa conexión más profunda con Dios. Aprendamos juntos a reconocer y responder a su llamado en nuestras vidas, permitiendo que sus profecías nos guíen y transformen. La oración es la base de una vida espiritual sólida y una de las formas más poderosas de conectarse con Dios. Cuando hablamos de profecías, no podemos ignorar el papel fundamental de la oración en este proceso. La oración no solo abre un canal directo con Dios, sino que también prepara nuestros corazones para escuchar su voz y discernir sus mensajes. Así como es necesario arar la tierra antes de recibir la semilla, el corazón humano necesita ser trabajado a través de la oración para estar listo para recibir las palabras proféticas que Dios quiere revelar. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la oración y la profecía están profundamente entrelazadas. Uno de los casos más llamativos es el de Daniel, un hombre de oración ferviente y constante. En Daniel 9 vemos cómo buscó a Dios en oración y ayuno, confesando los pecados del pueblo de Israel y pidiendo su misericordia. Durante esta oración, le enviaron el ángel Gabriel con una revelación profética que detallaba los planes de Dios para el futuro. Este poderoso momento nos muestra que la oración crea un ambiente donde Dios puede manifestarse de maneras sobrenaturales. Daniel no solo oró, sino que oró con un corazón sincero y quebrantado, buscando comprender y alinearse con la voluntad divina. Otro ejemplo impactante es el de Elías, un profeta cuya vida estuvo marcada por oraciones que generaron grandes movimientos de Dios. En 1 Reyes 18, encontramos a Elías orando fervientemente para que Dios envíe lluvia después de un largo período de sequía. No solo pidió, sino que persistió en la oración, enviando a su sirviente repetidamente a comprobar si había señales de lluvia. Finalmente apareció una pequeña nube, y al poco tiempo el terreno quedó cubierto de abundante lluvia. La oración de Elías fue el catalizador para que se cumpliera la profecía de la restauración. Esta historia destaca la importancia de perseverar en la oración y no darse por vencido, incluso cuando las respuestas parecen llevar tiempo. Jesús también nos enseñó sobre la conexión entre la oración y la revelación. En Lucas 6, 12, 13, vemos que pasó una noche entera en oración antes de elegir a los 12 apóstoles. Este momento no fue solo una decisión estratégica, fue una demostración de total dependencia de Dios para discernir su voluntad. Jesús, siendo el Hijo de Dios mismo, mostró que la oración es esencial para buscar la dirección divina. Nos dejó el ejemplo perfecto de cómo la oración no solo sostiene nuestra fe, sino que también nos posiciona para recibir revelación y guía claras. La oración, sin embargo, no es solo un monólogo. A menudo pensamos en la oración como el momento en el que presentamos nuestras necesidades a Dios, pero es mucho más que eso. La oración es un diálogo, un espacio donde también escuchamos la voz de Dios. Cuando nos tomamos el tiempo para aquietar nuestros pensamientos y simplemente estar en su presencia, le damos a Dios la oportunidad de hablarnos. Es en este lugar de quietud y entrega donde se liberan muchas palabras proféticas. El salmista lo expresó bellamente en el Salmo 46:10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Este llamado a la quietud es un recordatorio de que debemos reducir la velocidad para notar los mensajes divinos que se transmiten. Otro aspecto fascinante de la conexión entre oración y profecía es cómo se puede utilizar la oración para confirmar una palabra profética. Cuando recibimos una profecía, ya sea personalmente o a través de otra persona, la oración es el medio por el cual buscamos la confirmación de Dios. Esto es especialmente importante para garantizar que el mensaje sea verdadero
y esté alineado con la voluntad divina. Gedeón, por ejemplo, pidió a Dios señales claras para confirmar su palabra profética antes de ir a la batalla. Jueces 6, 36-40. Este no fue un acto de falta de fe, sino de celo por obedecer precisamente lo que Dios había ordenado. Además, la oración es una herramienta poderosa para protegernos contra las falsedades espirituales. En tiempos en que tantas voces compiten por nuestra atención, la oración nos ayuda a discernir qué es genuino y qué no. El Espíritu Santo, que vive dentro de nosotros, actúa como nuestro consejero y guía, revelando la verdad y protegiéndonos del engaño. Es a través de la oración que activamos esta sensibilidad espiritual, permitiendo que el Espíritu Santo opere libremente en nuestras vidas. ¿Alguna vez has notado cómo la oración también fortalece nuestra fe cuando esperamos que se cumpla una profecía? Muchas veces Dios revela algo que no se manifiesta de inmediato, y la oración nos sostiene durante este periodo de espera. Nos recuerda las promesas de Dios, nos da fuerza para perseverar y nos ayuda a mantenernos enfocados en su fidelidad. Es como si la oración fuera un puente que nos conecta con el cumplimiento de las palabras de Dios, incluso cuando todo lo que nos rodea parece contradecir lo prometido. Si este mensaje sobre la conexión entre oración y profecía llegó a tu corazón, te invito a compartir en los comentarios cómo has buscado intensificar tu vida de oración. Escribe: Señor, enséñame a orar con fe, o quiero escuchar tu voz en mis oraciones. Su interacción aquí es mucho más que un simple comentario. Es un acto de fe y una manera de inspirar a otros a buscar una conexión más profunda con Dios. Creemos juntos una cadena de oración y edificación, permitiendo que Dios obre en nuestras vidas de una manera poderosa. El corazón humano es el punto central de nuestra conexión con Dios. Cuando hablamos de profecías, es imposible ignorar la importancia de un corazón obediente. Dios no busca la perfección, pero busca a aquellos que están dispuestos a seguir su voluntad, incluso cuando no comprenden completamente sus caminos. La obediencia es como una llave que abre las puertas a lo sobrenatural, permitiendo que la voz de Dios resuene en nuestras vidas de manera clara y transformadora. La Biblia está llena de historias que demuestran cómo la obediencia a Dios es esencial para recibir y cumplir sus profecías. Uno de los ejemplos más sorprendentes es el de Abraham. Cuando Dios le pidió que abandonara su patria y se dirigiera a una tierra desconocida, Abraham obedeció sin dudarlo, incluso sin saber a dónde iba. Esta voluntad de seguir las instrucciones de Dios, sin cuestionar, es lo que allanó el camino para que él se convirtiera en padre de una gran nación. Según la promesa profética de Génesis 12, 1-3, Abraham confió en la fidelidad de Dios y su obediencia fue recompensada con el cumplimiento de las promesas divinas. Esta misma disposición se ve en María, la madre de Jesús. Cuando el ángel Gabriel se le apareció con el mensaje de que daría a luz al Salvador del mundo, su respuesta fue una expresión de humildad y obediencia. He aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Lucas 1:38. A pesar de las posibles consecuencias sociales y personales, María optó por confiar y someterse a la voluntad de Dios. Su obediencia permitió que a través de ella se cumpliera la mayor profecía de todos los tiempos, el nacimiento del Mesías. Pero ¿qué significa en la práctica tener un corazón obediente? Primero, significa estar dispuesto a escuchar la voz de Dios y responder con fe, incluso cuando sus instrucciones desafían nuestra lógica o nuestros planes. La obediencia a menudo nos lleva a un lugar de incomodidad, donde somos llamados a abandonar nuestras zonas de confort y confiar completamente en Dios. Sin embargo, es precisamente en este lugar de total dependencia donde experimentamos el mover sobrenatural de Dios. La obediencia también implica un corazón humilde y sumiso. Dios no opera en corazones orgullosos o rebeldes. En Salmo 25:9 leemos: Él guía a los humildes en justicia y les enseña su camino. Esto significa que un corazón obediente es aquel que reconoce su dependencia de Dios y está abierto a aprender y dejarse guiar por Él. Es un corazón que antepone la voluntad de Dios a sus propios deseos y preferencias, confiando en que Él sabe lo que es mejor. Por otro lado, la desobediencia puede separarnos de las promesas de Dios
e impedirnos experimentar el cumplimiento de sus profecías. El ejemplo de Jonás es una poderosa advertencia sobre los peligros de ignorar la voz de Dios. Cuando Dios lo llamó a predicar en Nínive, Jonás huyó en dirección opuesta. Su desobediencia no solo le trajo consecuencias, sino que casi le cuesta la vida a los marineros que se encontraban con él en el barco. Solo después de ser confrontado y corregido por Dios, Jonás decidió obedecer, y su obediencia resultó en la salvación de una ciudad entera. Este relato nos muestra que, incluso cuando resistimos, Dios continúa llamándonos a alinear nuestro corazón con su voluntad. La obediencia no es solo un requisito para recibir profecías, es también una forma de preparar nuestro corazón para comprender y aplicar los mensajes que Dios nos da. Cuando seguimos los principios de Dios en nuestra vida diaria, estamos entrenando nuestro corazón para reconocer y responder a su voz. La fidelidad en las cosas pequeñas nos prepara para la obediencia en asuntos más grandes. Es como un músculo que necesita ejercitarse para fortalecerse. Cada acto de obediencia nos hace más sensibles al Espíritu Santo y más capaces de discernir los mensajes proféticos que Dios quiere revelar. Un aspecto fascinante de la obediencia es cómo nos posiciona para ser usados por Dios. Cuando estamos dispuestos a obedecer, incluso en situaciones difíciles, nos convertimos en canales para que Dios obre en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Esto es lo que le sucedió a Ananías en Hechos 9. Cuando Dios lo llamó a ir a Saulo, un perseguidor de la iglesia, Ananías tuvo dudas y temores. Sin embargo, decidió obedecer, y su obediencia resultó en la conversión de Saulo, quien llegó a ser el apóstol Pablo. Ananías no solo escuchó la voz de Dios, sino que actuó con fe y valentía, convirtiéndose en un instrumento de transformación divina. Si quieres experimentar el poder de las profecías en tu vida, comienza por evaluar el estado de tu corazón. ¿Estás abierto a obedecer la voz de Dios? ¿Estás dispuesto a dejar de lado tus propios planes para seguir sus caminos? Estos son pasos fundamentales para posicionarse para recibir y cumplir las promesas de Dios. No busca habilidades extraordinarias. Busca corazones obedientes y dispuestos. Si este mensaje sobre la obediencia te habló, compártelo en los comentarios. Escribe: Señor, enséñame a obedecer, o elijo seguir tu voluntad. Tus palabras pueden inspirar a otros a dar también pasos de obediencia y fe, creando una cadena de transformación y aliento. Dios quiere obrar en tu vida, y la obediencia es la llave para abrir las puertas al cumplimiento de sus promesas. Una de las mayores bellezas de las profecías es que Dios elige a personas comunes y corrientes para transmitir mensajes extraordinarios. No busca a los más calificados, poderosos o influyentes. Él busca corazones dispuestos. Esta realidad es un reflejo del carácter de Dios, un Padre amoroso que desea comunicarse con su pueblo a través de aquellos entre ellos. Desde los tiempos bíblicos hasta hoy, Dios ha utilizado a hombres y mujeres comunes y corrientes para que sean portadores de sus palabras, mostrando que el poder de las profecías reside en quienes las inspiran, no en quienes las transmiten. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas sencillas que fueron criadas como instrumentos de Dios para transmitir sus mensajes. Samuel es uno de estos casos emblemáticos. Era solo un niño cuando escuchó por primera vez la voz de Dios. En 1 Samuel 3, vemos a Samuel sirviendo en el templo bajo la dirección del sacerdote Elí. Cuando Dios lo llamó, inicialmente no reconoció la voz divina. Sin embargo, guiado por Elí, Samuel respondió: «Habla, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Esta respuesta sencilla, pero llena de humildad y disponibilidad, marcó el inicio de su camino como profeta. Dios escogió a un niño en un tiempo de silencio espiritual para traer una palabra de dirección a Israel. Esto nos muestra que sin importar nuestra edad o posición, Dios puede usarnos si estamos dispuestos a escuchar y obedecer. Otro ejemplo llamativo es el de Amós, que fue pastor y cultivador de sicomoros antes de ser llamado por Dios. Él mismo declaró: «No soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor de ovejas y recolector de higos silvestres. Pero el Señor me apartó del rebaño y me dijo:
Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amós 7, 14, 15. Amós no tenía títulos ni formación especiales, pero fue elegido por Dios para transmitir mensajes de advertencia y esperanza. Su historia es un recordatorio de que el llamado profético no se limita a determinadas profesiones o linajes. Dios elige a quienes Él desea, sin importar su origen u ocupación. Las Escrituras también nos muestran que Dios a menudo elige personas que, a los ojos del mundo, son consideradas débiles o inadecuadas. Gedeón es un claro ejemplo de esto. Cuando el ángel del Señor se le apareció, Gedeón estaba escondido, trillando trigo en el lagar para proteger su cosecha de los madianitas. Se consideraba el más pequeño de su familia y pertenecía a la tribu menos importante de Israel. Sin embargo, Dios lo llamó para liderar al pueblo contra sus opresores y lo fortaleció con una palabra profética de victoria. Gedeón es la prueba de que Dios no ve como ve el hombre. Mientras el mundo mira la apariencia exterior o los logros, Dios mira el corazón. Otro aspecto fascinante de cómo Dios usa a la gente común para entregar profecías es que a menudo elige a aquellos que ya han pasado por desafíos y experiencias difíciles. José, por ejemplo, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y pasó años en prisión antes de convertirse en gobernador de Egipto. Durante este tiempo, Dios le dio a José el don de interpretar los sueños, que son una forma de profecía. Su capacidad para discernir el significado de los sueños de Faraón no solo salvó a Egipto de una hambruna devastadora, sino que también cumplió las promesas que Dios le había hecho muchos años antes. José es un poderoso ejemplo de cómo Dios convierte la adversidad en plataformas para revelar su gloria. El Nuevo Testamento también está lleno de ejemplos de cómo Dios continúa usando a personas comunes y corrientes para transmitir sus palabras. Los apóstoles eran pescadores, recaudadores de impuestos y fanáticos antes de que Jesús los llamara. No eran eruditos ni líderes religiosos, pero fueron elegidos para llevar el Evangelio al mundo y, en muchos casos, para entregar mensajes proféticos que dieron forma a la iglesia primitiva. Pedro, que era un simple pescador, se convirtió en una de las voces más influyentes en la difusión del Evangelio, predicando el día de Pentecostés y siendo testigo del derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los presentes. La belleza de que Dios use a la gente común es que nos da esperanza y propósito. No necesitamos ser perfectos, tener títulos o estar en posiciones destacadas para ser usados por Él. Dios nos llama tal como somos, pero no nos deja tal como somos. Él nos transforma y nos fortalece a través del poder del Espíritu Santo, permitiéndonos ser instrumentos de su voluntad. Esto significa que usted, donde quiera que esté en este momento, puede ser utilizado por Dios para llevar una palabra de esperanza, dirección o consuelo a alguien. Tal vez tengas dudas sobre tu capacidad o te preguntes por qué Dios te elegiría, pero recuerda, Él no elige a los que son capaces, Él empodera a los elegidos. Si te habló esta reflexión sobre cómo Dios usa a la gente común, deja tu comentario abajo. Escribe: Señor, úsame como instrumento de tu voluntad, o estoy disponible para escuchar tu voz. Tu interacción es más que un comentario, es un paso de fe, una declaración de que estás listo para ser usado por Dios. Abramos juntos nuestro corazón a su llamado, confiando en que Él tiene planes extraordinarios, incluso para los más comunes entre nosotros. Las profecías siempre han jugado un papel fundamental en la historia bíblica como instrumentos de aliento, especialmente en tiempos de crisis y desesperación. Tienen el poder de aportar una nueva perspectiva, restaurar la esperanza y recordar a las personas que Dios tiene el control, incluso en las circunstancias más difíciles. A través de las profecías, Dios muchas veces refuerza su presencia, asegura sus promesas y nos dirige al cumplimiento de su plan perfecto. Uno de los ejemplos más sorprendentes de este estímulo se encuentra en la historia de Elías. Después de derrotar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías se encontró en un estado de profundo desaliento y huyó para salvar su vida. Incluso pidió a Dios que le quitara la vida, sintiéndose completamente solo y derrotado. Sin embargo, fue en ese momento de debilidad que Dios le habló a Elías de una manera tan personal y alentadora.
no a través de un terremoto o un gran incendio, sino en un suave susurro. Dios le recordó a Elías que no estaba solo y le reveló que había reservado 7,000 en Israel, que no se inclinaron ante Baal. Esta palabra profética fue como un ancla para Elías, brindándole renovación y coraje para continuar la misión que Dios tenía preparada para él. Las profecías de aliento también aparecen con frecuencia en las palabras de los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento. Isaías, por ejemplo, trajo mensajes de esperanza y restauración al pueblo de Israel en medio del exilio. Sus palabras en Isaías 40:31 todavía resuenan hoy. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Vuelen alto como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se cansan. Este mensaje no fue solo para quienes viven en el exilio físico, sino también para cualquiera que se sienta espiritualmente cansado o desorientado. Nos recuerda que Dios es nuestra fuente de fortaleza y que siempre renueva a quienes esperan en Él. El impacto de las palabras proféticas de aliento no se limita al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos cómo Pablo constantemente usó profecías para fortalecer y construir las iglesias que plantó. En sus cartas instaba a los cristianos a buscar dones espirituales, especialmente el de profecía, porque este don tenía el poder de edificar y consolar a la iglesia. En 1 Corintios 14:3, Pablo explica: pero el que profetiza lo hace para edificación, para consolación y para consolación de los hombres. Esto nos muestra que en el centro de la profecía está el deseo de Dios de fortalecer y exaltar a su pueblo, especialmente cuando enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestra fe. Otro poderoso ejemplo de profecía como estímulo se encuentra en la vida de José. Después de ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, fácilmente podría haber perdido toda esperanza. Sin embargo, José se aferró a las palabras proféticas que Dios le había dado a través de sueños cuando aún era joven. Estos sueños, aunque incomprendidos e incluso ridiculizados, eran una promesa de que Dios tenía un propósito mayor para su vida. A través de años de adversidad, incluido un encarcelamiento injusto, José permaneció fiel y continuó confiando en Dios. Cuando finalmente ascendió al cargo de gobernador de Egipto, pudo ver el cumplimiento de las promesas de Dios, no solo en su propia vida, sino también en la salvación de su familia y de muchas otras personas durante la hambruna. Las profecías también tienen el poder de animar a comunidades enteras, no solo a individuos. Cuando el pueblo de Israel regresó del exilio en Babilonia, se enfrentó a la monumental tarea de reconstruir Jerusalén y el templo. Fue un tiempo de desánimo y oposición, pero Dios levantó profetas como Ageo y Zacarías para traer palabras de aliento. A través de ellos, Dios le recordó al pueblo que Él estaba con ellos y que la obra que estaban haciendo tenía un propósito eterno. Sus mensajes reavivaron el entusiasmo del pueblo y les dieron la fuerza para continuar a pesar de las dificultades. Incluso hoy en día, las profecías siguen siendo una fuente incomparable de aliento. Tienen el poder de traer luz donde hay oscuridad, de señalar un futuro lleno de esperanza y de recordarnos que Dios está obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. Es increíble pensar que el mismo Dios que habló con Elías, Isaías y José, todavía nos habla hoy, usando palabras proféticas para fortalecernos en nuestro caminar de fe. ¿Alguna vez has experimentado el poder alentador de una profecía en tu vida? Tal vez fue algo que escuchaste durante un servicio, una palabra específica que alguien compartió contigo, o incluso algo que Dios puso en tu corazón mientras orabas. Estos momentos son como recordatorios divinos de que Dios no nos ha olvidado. Nos dan el valor para continuar, incluso cuando el camino parece difícil. Si has tenido una experiencia como esta, compártela en los comentarios. Escribe: Dios me alienta en todas las circunstancias, o confío en las promesas de Dios para mi vida. Tus palabras pueden inspirar a otros a buscar ese mismo estímulo divino y a confiar en que Dios siempre cumple sus promesas. Fortalezcamos juntos en la fe y animémonos unos a otros a través de las palabras que Dios continúa hablando. El Nuevo Testamento es un testimonio vibrante de cómo las profecías continuaron impactando las vidas de los seguidores de Dios, tanto individualmente como en comunidad.
Durante este periodo, las profecías no solo confirmaron la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas, sino que también desempeñaron un papel vital en la edificación de la iglesia primitiva. Trajeron dirección, consuelo y exhortación en medio de las persecuciones y desafíos que enfrentaron los primeros cristianos. A través del Espíritu Santo, las palabras proféticas se han convertido en un componente esencial de la experiencia cristiana, guiando a los creyentes en tiempos de incertidumbre y fortaleciendo su fe ante la adversidad. Uno de los eventos más notables relacionados con la profecía en el Nuevo Testamento ocurrió el día de Pentecostés, registrado en Hechos 2. Mientras los discípulos estaban reunidos en oración, el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos y comenzaron a hablar en otras palabras, lenguas según el Espíritu les permitía hacerlo. Este acontecimiento no fue solo un momento sobrenatural, sino también el cumplimiento de una profecía de Joel, citada por Pedro en su predicación. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los viejos soñarán sueños. Hechos 2:17. Esta manifestación del Espíritu Santo fue una poderosa demostración de que las profecías no eran algo restringido al pasado, sino que Dios continuaba obrando activamente entre su pueblo. Otro ejemplo significativo de cómo las profecías impactaron el Nuevo Testamento se ve en la vida del apóstol Pablo. En varias ocasiones, Pablo se dejó guiar por palabras proféticas que dieron forma a su ministerio. En Hechos 13, durante un tiempo de adoración y ayuno, el Espíritu Santo habló a la iglesia en Antioquía diciendo, «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Hechos 13:2. Esta profecía marcó el comienzo del primer viaje misionero de Pablo, que resultó en el establecimiento de varias iglesias y la expansión significativa del Evangelio. Esto nos muestra que las profecías no eran solo declaraciones pasivas, sino instrumentos activos que movían a la iglesia a cumplir su misión. Además, las profecías también desempeñaron un papel crucial en la confirmación y orientación en momentos críticos. En Hechos 21, por ejemplo, el profeta Agabo le dio una palabra a Pablo, profetizando que sería arrestado en Jerusalén. Este mensaje no fue una advertencia para que Pablo evitara la ciudad, sino una preparación para lo que vendría. Pablo, en su madurez espiritual, no vio esta profecía como algo que debía temer, sino como una confirmación de que él estaba en el centro de la voluntad de Dios, incluso si ello implicaba sufrimiento. Esto nos enseña que las profecías no siempre brindan consuelo inmediato, pero siempre señalan el propósito mayor de Dios. Sin embargo, el impacto de las profecías del Nuevo Testamento no se limitó a los líderes de la iglesia primitiva. También fueron fuente de edificación y fortalecimiento para toda la comunidad cristiana. Pablo, en sus cartas, a menudo animaba a los creyentes a buscar el don de profecía. En 1 Corintios 14:1 escribe, «Sigan la senda del amor y busquen diligentemente los dones espirituales, especialmente el don de profecía». Destacó que la profecía tiene el poder de edificar, animar y consolar, por lo que es un don esencial para la vida comunitaria. Las palabras proféticas ayudaron a unir a los cristianos, fortaleciéndolos en su fe y guiándolos en tiempos de desafíos. Otro aspecto fascinante de las profecías del Nuevo Testamento es cómo confirmaron el cumplimiento de las promesas de Dios en Jesucristo. Desde el nacimiento de Jesús encontramos innumerables profecías cumplidas, como la concepción virginal, Isaías 7:14, cumplida en Mateo 1:22-23, y su entrada triunfal a Jerusalén, Zacarías 9:9, cumplida en Mateo 21:4-5. Estas profecías no solo validaron el ministerio de Jesús, sino que también reforzaron la confianza de los creyentes en que Dios es fiel a sus palabras. Por tanto, el impacto de las profecías en el Nuevo Testamento es innegable. No solo guiaron a los apóstoles y a la iglesia primitiva, sino que también establecieron un modelo para la forma en que Dios continúa obrando hoy. El mismo espíritu que inspiró palabras proféticas hace 2000 años está activo en nuestras vidas ahora, hablando, dirigiendo y fortaleciendo a quienes están dispuestos a escuchar. Las profecías del Nuevo Testamento
nos recuerdan que Dios no es distante ni inaccesible. Él está profundamente involucrado en nuestras vidas y en nuestro camino de fe. Si te ha conmovido este mensaje sobre el impacto de las profecías en el Nuevo Testamento, quiero invitarte a reflexionar sobre cómo las palabras proféticas han moldeado tu caminar con Dios. ¿Alguna vez has experimentado una dirección clara, aliento o confirmación a través de la profecía? Comparte en los comentarios cómo esto ha impactado tu vida. Escribe, creo que Dios todavía habla hoy, o quiero vivir la plenitud de sus promesas. Tu historia puede inspirar a otros a buscar una conexión más profunda con Dios y confiar en el poder de las palabras proféticas para guiar sus vidas. Crezcamos juntos en fe y comprensión de cómo Dios continúa obrando poderosamente en nuestros días. Las profecías juegan un papel fundamental a la hora de confirmar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Funcionan como faros espirituales, iluminando caminos que muchas veces no podemos ver por nosotros mismos. En varios pasajes de la Biblia vemos cómo Dios usó profecías para revelar y confirmar el destino de la gente común, mostrando que cada vida tiene un propósito específico en el plan divino. Cuando recibimos una palabra profética, no solo nos trae claridad, sino que también refuerza nuestra confianza en el Dios que nos ha llamado a algo más grande de lo que podríamos imaginar. Uno de los ejemplos más poderosos de profecías que confirman propósitos se encuentra en la vida de David. Cuando Dios envió a Samuel para ungir a un nuevo rey para Israel, encontró a un joven pastor aparentemente corriente cuidando las ovejas de su padre. A pesar de sus modestas circunstancias, Dios vio el potencial de David y le ordenó a Samuel que lo ungiera como rey. Esta palabra profética, registrada en 1 Samuel 16, cambió por completo el rumbo de la vida de David. Aunque el cumplimiento total de esta profecía tomó años y enfrentó innumerables adversidades, David siempre pudo recordar la palabra que Dios le había dado. Fue como un ancla que lo mantuvo firme en momentos de desánimo, asegurándole que, a pesar de las dificultades, Dios estaba obrando en su vida para cumplir lo que había prometido. Las profecías que confirman el propósito no solo nos guían, sino que también fortalecen nuestra fe. Cuando Dios habla de nuestro futuro, nos está invitando a confiar en Él de una manera más profunda, incluso cuando las circunstancias actuales parecen contradecir lo dicho. José, por ejemplo, recibió sueños proféticos cuando aún era muy joven, lo que indicaba que sería colocado en una posición de gran autoridad. Sin embargo, antes de que se cumpliera esta profecía, enfrentó la traición, la esclavitud y el encarcelamiento. Cada uno de estos obstáculos podría haber socavado su fe, pero los sueños proféticos que Dios le había dado sirvieron como recordatorios constantes de que su viaje tenía un propósito mayor. Cuando José finalmente vio el cumplimiento de las promesas de Dios, quedó claro que cada paso del camino, por difícil que fuera, era parte del plan de Dios para salvar muchas vidas. Otro aspecto importante de las profecías que afirman propósitos es cómo nos ayudan a alinear nuestros deseos y acciones con la voluntad de Dios. Muchas veces tenemos nuestras propias ideas sobre lo que queremos lograr, pero las profecías tienen el poder de redirigir nuestros pasos para que estemos en armonía con el plan de Dios. Jonás es un ejemplo clásico de cómo una palabra profética puede hacernos regresar al propósito para el cual fuimos creados. Cuando intentó huir de su misión en Nínive, Dios lo alcanzó y lo llevó de regreso al camino correcto. La profecía que recibió no fue solo una advertencia, era un llamado a cumplir un propósito que impactaría a toda una ciudad. Esto nos muestra que Dios no se da por vencido con nosotros. Incluso cuando nos descarriamos, Él continúa usando profecías para recordarnos el destino que ha preparado. Además de aportar claridad y dirección, las profecías que afirman el propósito también desempeñan un papel vital en la edificación de la Iglesia. Pablo, en sus cartas, a menudo animaba a los cristianos a buscar el don de profecía para edificar el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 14:4, escribe que el que profetiza edifica la Iglesia. Cuando compartimos palabras proféticas con otros, les ayudamos a comprender y aceptar el propósito que Dios tiene para sus vidas. Esto crea una comunidad de fe donde cada persona se siente valorada y llamada a algo más grande.
Las profecías nos recuerdan que somos parte de un plan divino colectivo, donde cada uno tiene un papel único y esencial. También es importante resaltar que las profecías de confirmación de propósito no se refieren solo a grandes logros o posiciones destacadas. Dios usa estas palabras para recordarnos que, independientemente de nuestra posición o circunstancia, somos parte de algo más grande, ya sea como líder espiritual, profesional en su campo o alguien que sirve detrás de escena. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Las profecías nos ayudan a ver nuestro valor y comprender cómo nuestras vidas se conectan con el plan más grande de Dios para el mundo. Si alguna vez has recibido una profecía que confirmó algo en tu vida, sabes el impacto que puede tener. Es como si Dios dijera: te veo, tengo un plan para ti, confía en mí. Estas palabras tienen el poder de cambiar nuestra perspectiva y darnos el coraje para continuar, incluso cuando enfrentamos dificultades. Nos conectan con la fidelidad de Dios y nos recuerdan que Él es un Dios que cumple sus promesas. Si esta reflexión sobre profecías y propósito te tocó el corazón, te invito a compartirla en los comentarios. Escribe: Dios, alinea mi vida con tu propósito, o confío en las promesas que Dios me hace. Estas declaraciones no solo fortalecen tu fe, sino que también inspiran a otros a buscar y confiar en los planes que Dios tiene para sus vidas. Apoyémonos juntos en este camino de fe, permitiendo que Dios continúe guiándonos y moldeándonos según su propósito eterno. Cuando pensamos en armas espirituales, a menudo nos vienen a la mente oraciones fervientes, una fe inquebrantable y el poder de la palabra de Dios. Pero la profecía, aunque no siempre se recuerda en este contexto, es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para afrontar las batallas espirituales. La profecía no es solo un mensaje de edificación o aliento, es una declaración directa de la verdad de Dios, capaz de desarmar las mentiras del enemigo, disipar las tinieblas y fortalecer a los hijos de Dios en medio del conflicto espiritual. En la Biblia, vemos la profecía utilizada repetidamente como una herramienta para resistir al enemigo y asegurarle al pueblo de Dios su victoria. Un poderoso ejemplo de esto se encuentra en 2 Crónicas 20, en la historia del rey Josafat. Cuando el pueblo de Judá se vio rodeado por un ejército mucho más grande y poderoso, Josafat clamó al Señor en oración, reconociendo que no tenía la fuerza para ganar esa batalla solo. Fue entonces que Dios respondió a través de un profeta, quien declaró: no temáis ni desmayéis ante este gran ejército, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. 2 Crónicas 20:15. Esta palabra profética no solo trajo paz al corazón de Josafat, sino que también le dio dirección y estrategia para enfrentar al enemigo. Judá fue a la batalla, pero en lugar de armas, usaron alabanzas, cantando sobre la bondad de Dios. El resultado fue una victoria aplastante, ya que Dios confundió a los enemigos y luchó por ellos. Este ejemplo nos enseña que la profecía es un arma espiritual porque nos recuerda quién es Dios y el poder que ejerce a nuestro favor. Cuando enfrentamos desafíos, el enemigo a menudo intenta engañarnos, susurrando mentiras que crean miedo, duda y desesperación. Busca hacernos creer que estamos solos o que la situación es insuperable. Pero las palabras proféticas desenmascaran estas mentiras y colocan la verdad de Dios en el centro de la situación. Nos recuerdan que Dios es fiel, que nunca nos abandona y que sus promesas son mayores que cualquier ataque que podamos enfrentar. Otra forma en la que la profecía actúa como arma espiritual es llevando luz a las zonas de oscuridad. Cuando Dios revela algo a través de una palabra profética, muchas veces expone las obras del enemigo y revela la estrategia necesaria para vencerlo. Esto se ve claramente en la vida del profeta Eliseo. En 2 Reyes 6, el rey de Siria intentaba atacar a Israel, pero Eliseo, mediante revelación divina, advirtió al rey de Israel sobre los planes del enemigo, frustrando cada intento de emboscada. Esta demostración de poder profético no solo protegió a Israel, sino que también mostró al enemigo que nada está oculto a los ojos de Dios. Cuando usamos la profecía como arma, le permitimos a Dios exponer los planes del enemigo y equiparnos para enfrentarlos con sabiduría. Además de revelar la estrategia del enemigo, la profecía fortalece nuestra fe,
que es esencial en cualquier batalla espiritual. En Efesios 6:16, Pablo nos instruye a usar el escudo de la fe para apagar las flechas de fuego del maligno. La fe suele estar alimentada por palabras proféticas que nos recuerdan las promesas de Dios y nos ayudan a ver más allá de las circunstancias presentes. Cuando estamos débiles o desanimados, una palabra profética puede ser lo que necesitamos para volver a ponernos de pie y confiar en que Dios está luchando por nosotros. Esta confianza es una de las armas más poderosas que podemos tener, porque el enemigo no puede prevalecer contra un corazón que confía plenamente en Dios. Otro aspecto importante de la profecía como arma espiritual es cómo nos posiciona en la oración. A menudo las palabras proféticas no son solo declaraciones, son invitaciones a la intercesión. Cuando recibimos una profecía sobre una situación, somos llamados a orar y declarar la voluntad de Dios sobre esa circunstancia. Esta asociación con Dios en oración es una forma de guerra espiritual, donde alineamos nuestra voluntad con la suya y permitimos que su poder obre a través de nosotros. En 1 Timoteo 1:18, Pablo exhorta a Timoteo a usar las profecías que recibió para pelear la buena batalla. Esto nos muestra que las profecías no son solo palabras para ser escuchadas, son herramientas que debemos utilizar activamente en nuestro caminar espiritual. Finalmente, la profecía también nos recuerda que la victoria ya es nuestra en Cristo. Cuando enfrentamos batallas, es fácil olvidar que la guerra ya se ganó en la cruz. Las palabras proféticas nos llevan de regreso a la verdad central del Evangelio, que Jesús venció el pecado, la muerte y todo poder de las tinieblas. Este recuerdo nos da valor y perspectiva porque sabemos que estamos luchando desde un lugar de victoria, no de derrota. Si este mensaje sobre la profecía como arma espiritual te habló, comparte en los comentarios cómo has usado la verdad de Dios para ganar tus batallas. Escribe: "La victoria es mía en Cristo", o "Utilizo las palabras de Dios como mi arma". Su interacción no solo fortalece su fe, sino que también anima a otros a confiar en el poder de las profecías para afrontar y ganar sus propias batallas espirituales. Declaremos juntos la verdad de Dios y vivamos la victoria que Él ya nos ha dado. Ignorar una profecía verdadera es más que simplemente descartar las palabras que se dijeron. Es cerrar los oídos a lo que Dios quiere comunicar, y muchas veces perder la oportunidad de experimentar guía, protección o el cumplimiento de un propósito que Él ha preparado. La Biblia está llena de ejemplos que nos muestran cómo descuidar una palabra profética puede tener graves consecuencias, tanto para individuos como para comunidades enteras. Estas historias son advertencias que nos enseñan a tratar las palabras proféticas con reverencia y discernimiento, entendiendo que Dios las usa para guiarnos en su perfecta voluntad. Un claro ejemplo está en la vida del rey Saúl. Recibió un mandato profético muy específico a través del profeta Samuel. En 1 Samuel 15, Dios le ordenó a Saúl que destruyera completamente a los amalecitas, sin escatimar nada. Sin embargo, Saúl decidió hacer las cosas a su manera, perdonando al rey Agag y a lo mejor del ganado. Cuando lo confrontaron, trató de justificar su desobediencia, pero Samuel declaró: "Mejor es la obediencia que los sacrificios, y mejor es la sumisión que la grasa de los carneros". 1 Samuel 15:22. Debido a que ignoró la profecía de Dios y actuó según su propia lógica, Saúl perdió el reino. Este episodio nos enseña que ignorar o distorsionar una palabra profética no solo nos aleja de la voluntad de Dios, sino que también puede llevarnos a consecuencias que podrían haberse evitado. Otro ejemplo significativo es el pueblo de Israel durante el período del Éxodo. Dios habló claramente a través de Moisés, prometiéndoles una tierra que mana leche y miel. Sin embargo, cuando se enviaron espías a explorar la tierra prometida, la mayoría regresó con un informe lleno de miedo y dudas, sin tener en cuenta la palabra profética de victoria de Dios. Esta falta de fe resultó en 40 años de vagar por el desierto, y a una generación entera se le impidió entrar en la tierra prometida. No solo ignoraron una profecía, ignoraron la promesa de Dios mismo. Esto nos recuerda que cuando dudamos o rechazamos una palabra profética,
En realidad estamos cuestionando el carácter y la fidelidad de Dios. En el Nuevo Testamento, tenemos el ejemplo de Jonás, quien inicialmente decidió ignorar el llamado profético de Dios a predicar en Nínive. Él huyó en dirección opuesta y se embarcó en un barco rumbo a Tarsis. Su desobediencia provocó una tormenta que puso en peligro la vida de todos los marineros a bordo. Jonás finalmente fue arrojado al mar y tragado por un pez grande, donde pasó 3 días antes de finalmente clamar a Dios y aceptar su llamado. Este relato no solo resalta los peligros de ignorar la profecía, sino que también demuestra la gracia y la paciencia de Dios. Incluso cuando nos resistimos, Dios a menudo nos da otra oportunidad de alinear nuestro corazón con su voluntad. Sin embargo, es importante señalar que un retraso en el cumplimiento puede provocar complicaciones que podrían haberse evitado. Ignorar la verdadera profecía también puede privarnos de experimentar el mover sobrenatural de Dios en nuestras vidas. A veces la profecía puede parecer desafiante o incluso incómoda, pero es precisamente en esos momentos que estamos llamados a confiar en Dios, incluso sin comprenderlo plenamente. En Hechos 27, el apóstol Pablo, mientras estaba a bordo de un barco con destino a Roma, advirtió a los marineros que si continuaban su viaje enfrentarían un gran peligro. La profecía de Pablo fue ignorada, y el barco acabó siendo azotado por una tormenta devastadora. Aunque Dios preservó la vida de todos, se podrían haber evitado pérdidas materiales si se hubiera tomado en serio la palabra de Pablo. Este incidente nos enseña que las profecías no son solo mensajes inspiradores. A menudo son advertencias para protegernos de consecuencias innecesarias. Además de los ejemplos bíblicos, los peligros de ignorar la verdadera profecía son reales en nuestra vida cotidiana. Dios a menudo usa palabras proféticas para llamarnos al arrepentimiento, ajustar nuestros caminos o incluso prepararnos para desafíos futuros. Ignorar estas palabras puede llevarnos a decisiones que nos alejen del propósito de Dios. Esto no significa que Dios nos abandone, sino que perdamos oportunidades de caminar en el centro de su voluntad. Él es paciente y misericordioso, pero también espera que respondamos a sus palabras con obediencia y confianza. Es importante recordar que ignorar una profecía verdadera no siempre es un rechazo deliberado. A veces puede ser el resultado de la duda, el miedo o la falta de discernimiento. Sin embargo, independientemente del motivo, el resultado es el mismo: la pérdida de algo que Dios preparó para nosotros. Por eso, necesitamos estar atentos, buscar la confirmación en la palabra y consagrarnos en la oración para discernir y responder adecuadamente a las profecías que recibimos. Cuando tratamos las palabras de Dios con reverencia y fe, abrimos la puerta para que Él obre en nuestras vidas de manera poderosa. Si este mensaje sobre los peligros de ignorar una profecía te habló al corazón, quiero invitarte a reflexionar. ¿Has estado prestando atención a las palabras que Dios ha hablado en tu vida? Quizás Él ya haya usado a alguien para entregarte un mensaje, pero no lo apreciaste. Comparte en los comentarios cómo quieres tratar las palabras de Dios de ahora en adelante. Escriba: elijo obedecer la voz de Dios, o quiero honrar las promesas de Dios en mi vida. Esta interacción es un paso de fe y una manera de animar a otros a buscar y obedecer la voz de Dios. Aprendamos juntos a honrar y responder a las palabras proféticas con un corazón abierto y dispuesto. Las profecías son una expresión profunda e indiscutible del amor de Dios por nosotros. Cada palabra profética, ya sea una promesa, una advertencia o una dirección, lleva en sí la esencia del cuidado y el interés personal de Dios en nuestras vidas. No son solo mensajes enviados para cumplir un protocolo celestial, sino declaraciones de un Padre amoroso que quiere guiarnos, protegernos y alinearnos con su propósito eterno. Cuando entendemos las profecías desde esta perspectiva, dejan de ser solo palabras impresionantes y comienzan a ser aceptadas como manifestaciones de la relación íntima que Dios desea tener con nosotros. Desde el comienzo de la creación, Dios ha hablado a los corazones de la humanidad. Usó a los profetas para comunicarse, no porque lo necesitara, sino porque quería. Esta es una prueba tangible de su amor. En Amós 3:7 leemos: ciertamente,
El Señor soberano no hace nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Este versículo nos muestra que Dios no actúa de manera distante ni arbitraria. Él involucra a su pueblo en sus planes, revela lo que le espera y ofrece dirección en medio de la confusión. El deseo de Dios de compartir sus misterios con nosotros es un reflejo de su inmenso afecto por cada uno de nosotros. Él quiere que sepamos que somos parte de algo mucho más grande, que nuestras vidas tienen significado y que Él tiene el control de todo. Un poderoso ejemplo de este amor manifestado a través de la profecía se encuentra en la historia de Jeremías. Dios habló al profeta para transmitir un mensaje al pueblo en medio del exilio babilónico. En Jeremías 29:11, Dios declaró: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros», declara el Señor, «planes para prosperaros y no para haceros daño, planes para daros esperanza y un futuro». Estas palabras fueron dirigidas a un pueblo que enfrenta pérdida, sufrimiento e incertidumbre. Llegaron como un bálsamo, un recordatorio de que, a pesar de sus circunstancias, Dios no los había olvidado, los amaba profundamente y tenía un propósito mayor para sus vidas. Esta profecía no solo ofreció esperanza, sino que también reafirmó el cuidado constante de Dios, incluso en los tiempos más oscuros. Las profecías también son señales del amor de Dios, porque demuestran que Él nos conoce íntimamente. Cada palabra profética es específica, dirigida y relevante para el momento en que se da. Esto revela que Dios no solo nos ve como un colectivo, sino que también presta atención a los detalles individuales de nuestras vidas. Él conoce nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras luchas y nuestros anhelos más profundos. Cuando envía una palabra profética está diciendo: «Te veo, me preocupo por ti, tengo algo especial para ti». Este nivel de atención personal es prueba de que su amor va más allá de lo que podemos entender. Otro aspecto importante es que las profecías muchas veces nos llaman al arrepentimiento, no como una forma de castigo, sino como una invitación a reconciliarnos con Dios. Son un reflejo del deseo de Dios de traernos de regreso a Él, corrigiendo nuestros caminos y protegiéndonos de las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas. En Ezequiel 33:11, Dios declara: «No me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva». Este es el corazón de Dios, un Padre que nos ama tanto que prefiere corregirnos antes que dejarnos seguir caminos que nos llevarán a la destrucción. Cada palabra profética que nos llama a la obediencia es en realidad un acto de amor, una oportunidad para reconducir nuestra vida y experimentar la plenitud de su plan. Además, las profecías muchas veces vienen a fortalecernos en tiempos de debilidad, traen consuelo y renuevan nuestra esperanza cuando nos sentimos impotentes o abrumados. Son recordatorios de que Dios está con nosotros, incluso en las tormentas más intensas. En Isaías 41:10, Dios declara: «No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa». Palabras como estas nos muestran que incluso en nuestras luchas, Dios está presente, ofreciendo sus promesas como anclas para nuestras almas. Hoy en día las profecías siguen siendo una demostración del amor de Dios. Cuando escuchamos palabras que hablan directamente a nuestro corazón, que confirman algo que hemos estado buscando en oración, o que nos dan valor para seguir adelante, podemos estar seguros de que Dios está usando estos mensajes para recordarnos su amor inquebrantable. Él todavía habla, todavía guía, y todavía se preocupa profundamente por cada detalle de nuestras vidas. Si alguna vez has sentido el amor de Dios a través de una palabra profética, comparte esta experiencia en los comentarios. Escribe: «Dios me ama y me habla», o «Confío en el amor de Dios en cada promesa». Tus palabras pueden ser un testimonio para alguien que necesita que se le recuerde que Dios es amor y que Él se preocupa por cada uno de nosotros. Celebremos y reconozcamos el inmenso amor de Dios que se manifiesta a través de profecías, trayendo esperanza, dirección y aliento a nuestra vida juntos. Las profecías son tan relevantes hoy como lo fueron en los tiempos bíblicos. No son reliquias de un pasado lejano, pero siguen siendo herramientas poderosas que Dios usa para hablarle a su pueblo, guiar a su iglesia
y revelar su plan para el mundo. En una época marcada por la incertidumbre, donde la gente busca respuestas en medio del caos, las palabras proféticas destacan como un faro que trae claridad, esperanza y dirección. La presencia activa de las profecías en nuestra vida diaria es prueba de que Dios no ha cambiado y que sigue profundamente involucrado en nuestras vidas. Una de las razones por las que las profecías siguen siendo tan importantes hoy en día es porque nos conectan directamente con el corazón de Dios. Nos muestran que Él no es un Dios lejano, sino alguien que está atento a nuestras necesidades, nuestras oraciones y los desafíos que enfrentamos. En Hechos 2:17, Pedro cita la profecía de Joel, afirmando que en los últimos días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, permitiendo que sus hijos e hijas profetizaran. Esta promesa no solo se cumplió el día de Pentecostés, sino que continúa manifestándose hasta el día de hoy. A través del Espíritu Santo, Dios nos habla de manera específica y personal, revelando sus planes y confirmando su presencia en nuestras vidas. En los tiempos modernos, las profecías también juegan un papel esencial en la edificación de la Iglesia. No son solo mensajes aislados, sino herramientas para fortalecer la comunidad de fe. Cuando una palabra profética se comparte en un entorno colectivo, puede traer aliento, consuelo e incluso corrección, ayudando a los creyentes a alinearse con la voluntad de Dios. En 1 Corintios 14:3, Pablo deja claro que la profecía se da para edificación, estímulo y consolación. Ese propósito sigue siendo el mismo hoy. Las palabras proféticas ayudan a la Iglesia a crecer, tanto espiritualmente como en su misión de alcanzar al mundo. Otro punto que refuerza la relevancia de las profecías es cómo confirman el propósito de Dios para nuestras vidas individuales. Vivimos en una época en la que muchas personas luchan por encontrar significado y dirección. Se preguntan cuál es su lugar en el mundo o si sus vidas tienen algún propósito mayor. Las profecías a menudo surgen como respuestas directas a estas preguntas, revelando que Dios tiene un plan específico para cada persona. Cuando recibimos una palabra profética, puede aportar claridad a decisiones importantes, fortalecer nuestra fe en tiempos de duda o incluso recordarnos las promesas de Dios en tiempos de desánimo. Además, las profecías son sumamente relevantes porque nos ayudan a discernir los tiempos en los que vivimos. En Mateo 24, Jesús habló sobre las señales que precederían al fin de los tiempos, y muchas de estas profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Guerras, desastres naturales y cambios sociales son solo algunos de los indicadores de que vivimos en un periodo crítico de la historia. En este contexto, las profecías funcionan como advertencias, llamándonos a una vida de santidad, vigilancia y obediencia. Nos recuerdan que Dios tiene el control, incluso cuando el mundo parece estar en crisis, y nos instan a permanecer firmes en nuestra fe. Un aspecto fascinante de las profecías actuales es cómo confirman la palabra de Dios. Si bien la Biblia es la revelación completa y suficiente de Dios, las profecías a menudo sirven para resaltar o enfatizar verdades que ya han sido reveladas en las Escrituras. Nunca contradicen la Biblia, sino que actúan como una extensión de su voz, aplicando sus promesas y principios a situaciones específicas. Esto nos da la seguridad de que las palabras proféticas que escuchamos están ancladas en la verdad inmutable de Dios y no son solo fruto de opiniones o emociones humanas. Las profecías también tienen el poder de unir a personas y comunidades en torno a un propósito común. Cuando se da una palabra profética a un grupo, puede inspirar acción, renovar la esperanza y fortalecer los vínculos de fe entre los miembros. Esta unidad es fundamental, especialmente en tiempos de dificultad o persecución, cuando la Iglesia necesita apoyarse mutuamente para resistir y seguir adelante. Las profecías, en este sentido, funcionan como un recordatorio constante de que no estamos solos y que Dios está obrando a través de nosotros, incluso en medio de los desafíos. Si hay algo que podemos decir hoy sobre las profecías, es que siguen siendo prueba viviente del amor y la soberanía de Dios. Nos muestran que Él participa activamente en nuestras vidas, revelando sus planes y guiándonos hacia su propósito eterno. No importa cuán turbulentos sean los tiempos,
Las profecías nos recuerdan que Dios todavía habla, actúa y tiene el control. Si esta reflexión sobre la relevancia de las profecías te tocó el corazón, comparte en los comentarios cómo has notado a Dios hablando estos días. Escriba, creo que Dios todavía habla, o quiero escuchar más la voz de Dios. Estas declaraciones no solo pueden inspirar a otros a buscar la voz de Dios, sino también crear un espacio donde podemos compartir y celebrar las increíbles formas en que Él continúa obrando en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Reconozcamos y valoremos juntos la relevancia de las profecías en nuestros tiempos. Recibir una palabra profética es una experiencia profunda y transformadora. Es como si Dios mismo inclinara el cielo para hablar directamente a nuestro corazón, revelando algo que podría cambiar el curso de nuestras vidas. Sin embargo, el impacto real de una palabra profética no está solo en escucharla, sino en cómo la recibimos y, lo más importante, en cómo la aplicamos. Muchas personas se pierden en este proceso, ya sea porque no comprenden del todo el mensaje o porque dudan en ponerlo en práctica. Comprender cómo recibir y aplicar la profecía de manera efectiva es esencial para experimentar el propósito de Dios en su plenitud. Cuando recibimos una palabra profética, el primer paso es reconocer su origen divino. Esto requiere discernimiento y fe. Es importante recordar que Dios nunca contradice su palabra, y una profecía genuina siempre estará en armonía con las Escrituras. Este es el primer filtro que debemos aplicar a la hora de evaluar un mensaje profético. Si la palabra que recibimos va en contra de los principios bíblicos o promueve algo que no glorifica a Dios, debemos descartarla de inmediato. Sin embargo, cuando sentimos que una profecía está en consonancia con la palabra de Dios y el carácter de Cristo, debemos recibirla con humildad y un corazón abierto. Al recibir una palabra profética, es natural que surjan dudas o incertidumbres. A menudo el mensaje puede parecer más grande de lo que somos capaces de entender o lograr. Dios, sin embargo, nos da estas palabras no para agobiarnos, sino para llamarnos a confiar en Él de maneras que nunca imaginamos. Cuando María recibió la noticia del ángel Gabriel de que daría a luz al Hijo de Dios, su respuesta fue de humildad y fe. He aquí, soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Su disposición a confiar, incluso sin comprender todos los detalles, es un ejemplo poderoso de cómo debemos recibir una palabra profética. Otro aspecto crucial es buscar confirmación y dirección. Dios nunca se ofende cuando le pedimos que confirme una palabra que hemos recibido. De hecho, demuestra nuestro deseo de actuar con precisión y obediencia. Podemos buscar esta confirmación en la oración, leyendo la Biblia, e incluso mediante el consejo de líderes espirituales confiables. Gedeón, por ejemplo, pidió a Dios señales para confirmar su llamado, y Dios respondió pacientemente a cada una de sus peticiones. Jueces 6:36-40. Esto nos enseña que Dios valora nuestra sinceridad y está dispuesto a guiarnos mientras buscamos comprender sus mensajes. Después de recibir y confirmar una palabra profética, el siguiente paso es actuar en consecuencia. Muchas veces, Dios nos da una dirección clara, pero depende de nosotros dar los pasos necesarios para ver cumplida su promesa. Una palabra profética se puede comparar con una semilla plantada en nuestro corazón. Para que crezca y dé frutos, necesitamos cultivarlo con oración, fe y acción. Esto requiere paciencia y perseverancia, especialmente cuando el cumplimiento de la profecía no es inmediato. Abraham, por ejemplo, esperó años para que se cumpliera la promesa de que sería padre de muchas naciones, pero continuó creyendo y caminando en la dirección de la promesa de Dios. Otro punto importante es permanecer sensible al Espíritu Santo al aplicar una palabra profética. Dios a menudo nos guía de manera progresiva, revelando detalles adicionales o mostrándonos el siguiente paso a medida que obedecemos. Esta sensibilidad nos ayuda a mantenernos alineados con su voluntad y evitar desviaciones que puedan alejarnos de nuestro propósito. Esto también nos protege de intentar apresurar el cumplimiento de la profecía, confiando en que Dios conoce el momento adecuado para todas las cosas. Además,
Es esencial estar preparado para los desafíos y la oposición. Cuando recibimos una palabra profética, el enemigo muchas veces intenta sembrar duda y desánimo para impedirnos avanzar. Es en este momento que necesitamos recordar las promesas de Dios y declarar sus palabras sobre nuestras vidas. En 1 Timoteo 1:18, Pablo exhorta a Timoteo a usar las profecías que recibió para pelear la buena batalla. Esto nos enseña que las palabras proféticas son armas espirituales que nos fortalecen y nos ayudan a mantenernos firmes en medio de las batallas. También es importante compartir sabiamente la palabra profética. No es necesario difundir todos los mensajes de inmediato ni a todo el mundo. A veces, Dios nos da una palabra para guardar en nuestro corazón, como lo hizo con María, quien guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Lucas 2:19. Otras veces, Él nos llama a compartir la profecía con personas específicas que pueden ayudarnos a avanzar hacia su cumplimiento. El discernimiento es fundamental en este proceso, ya que asegura que estemos honrando el mensaje de Dios y actuando de acuerdo con su voluntad. Si ya has recibido una palabra profética o estás buscando entender cómo aplicarla en tu vida, te invito a reflexionar sobre los pasos que puedes dar para alinear tu corazón con el propósito de Dios. Quizás sea hora de buscar confirmación, actuar con valentía o simplemente confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando los resultados no sean inmediatos. Comparte en los comentarios cómo este mensaje tocó tu corazón. Escriba: confío en los planes de Dios o estoy listo para vivir sus promesas. Su interacción puede inspirar a otros a abrazar las palabras que Dios tiene para sus vidas y caminar en fe hacia su propósito divino. Pocas cosas son tan impactantes como escuchar testimonios de vidas transformadas a través de palabras proféticas. Estos relatos nos recuerdan que Dios todavía habla y actúa poderosamente hoy, usando profecías para moldear destinos, restaurar sueños y brindar dirección en tiempos de incertidumbre. Cada testimonio es una evidencia viviente del amor y el poder de Dios, un recordatorio de que sus promesas nunca fallan y que continúa obrando de manera extraordinaria en nuestras vidas. Un ejemplo sorprendente de transformación a través de una palabra profética proviene de la historia de una mujer que enfrentaba el colapso de su matrimonio. Durante un servicio, recibió una palabra profética de que Dios estaba trabajando para restaurar lo que parecía perdido. El mensaje decía que aunque todo parecía desmoronarse, Dios estaba reestructurando su vida de una manera nueva y mejor. Esa palabra fue como un faro en medio de la tormenta. Decidió aferrarse a la promesa de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían contradecirla. Meses después, su marido, que había pedido el divorcio, regresó con el corazón roto, pidiendo perdón y con ganas de empezar de nuevo. Hoy, la pareja no solo ha reconstruido su relación, sino que también lidera un ministerio matrimonial, ayudando a otros a encontrar esperanza y restauración. Historias como esta no son raras cuando Dios está involucrado. A menudo, una palabra profética llega en el momento exacto en que alguien está a punto de darse por vencido, trayendo el estímulo necesario para seguir adelante. Un joven misionero relató que, antes de emprender su primer viaje al extranjero, sintió profundas dudas sobre su capacidad para cumplir el llamado de Dios. Durante una reunión de oración, recibió una palabra profética diciendo que Dios ya había preparado el camino y que vería abundante fruto en su ministerio. Esta palabra se convirtió en un ancla para su fe. Incluso frente a desafíos culturales y financieros, vio a personas entregando sus vidas a Cristo y experimentó milagros que confirmaron el mover de Dios. Hoy mira hacia atrás y ve que esa palabra fue el punto de partida de un camino de confianza y obediencia. El impacto de las profecías también se puede sentir en situaciones en las que la dirección divina es crucial. Una empresaria cristiana compartió cómo una palabra profética la llevó a tomar una decisión que salvó su empresa. Durante un periodo de crisis económica, estuvo a punto de iniciar una sociedad que parecía prometedora sobre el papel, pero que no le trajo la paz. En una reunión de oración, una persona que no conocía los detalles de su situación pronunció unas palabras que decían: «Espera,
No se apresuren a hacer alianzas que parecen buenas, pero que no provienen de Dios. A pesar de la presión para seguir adelante, decidió obedecer la palabra profética. Unos meses más tarde, quedó claro que la asociación habría sido desastrosa. La empresa no solo sobrevivió a la crisis, sino que prosperó de maneras inesperadas, confirmando que Dios había guiado cada paso. Estos testimonios son más que simples historias inspiradoras. Son recordatorios de que Dios se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. Él no solo nos da palabras para animarnos, sino también para protegernos y prepararnos para lo que está por venir. A través de las profecías, Él revela su cuidado y nos invita a caminar en colaboración con Él, confiando en que sus planes son siempre mejores que los nuestros. Es importante resaltar que la transformación a través de profecías no se limita a eventos importantes o cambios dramáticos. Dios a menudo usa palabras proféticas para provocar cambios pequeños pero profundos en nuestros corazones y actitudes. Un hombre contó cómo, durante años, cargó con un profundo resentimiento contra un amigo que lo había traicionado. Escuchó una palabra profética que decía: «Déjalo ir, perdona, porque el perdón será la clave de tu libertad». Reacio al principio, finalmente decidió obedecer. El acto de perdonar no solo trajo paz a tu corazón, sino que también abrió puertas a una reconciliación inesperada y a una nueva temporada de bendiciones en tu vida. Los testimonios de transformación a través de profecías nos muestran que Dios no hace acepción de personas. Habla a jóvenes y viejos, hombres y mujeres, ricos y pobres. Utiliza profecías para llegar a los corazones más endurecidos, restaurar los sueños más olvidados y traer vida donde una vez hubo muerte. No importa dónde estemos o a qué nos enfrentemos, Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, y esa palabra tiene el poder de cambiarlo todo. Si alguna vez tu vida ha sido impactada por una palabra profética, quiero invitarte a compartir este testimonio en los comentarios. Escribe: «Dios transformó mi vida», o «Soy prueba viviente del poder de las promesas de Dios». Tu historia podría ser el aliento que alguien necesita para confiar nuevamente en Dios y aceptar las promesas que Él tiene para su vida. Celebremos juntos las transformaciones que Dios hace y declaremos que Él sigue hablando, sigue actuando y sigue transformando vidas todos los días. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje de alguna manera tocó tu corazón y te trajo una nueva perspectiva sobre cómo Dios opera a través de las profecías. Creemos que la palabra de Dios nunca regresa vacía y que Él tiene un propósito claro en cada mensaje que llega a ti. Ahora queremos saber de usted, ¿cómo ha impactado esta reflexión en tu vida? ¿Qué parte de este video le habló más al corazón o le brindó una nueva comprensión sobre el mover de Dios? Comenta abajo la frase: «Sentí la voz de Dios en este video». Al hacer esto, no solo refuerzas lo que Dios te ha dicho, sino que también puedes inspirar a otros que buscan la misma comprensión. Tu experiencia puede ser el catalizador para que alguien tenga el coraje de abrir su corazón para escuchar y responder a la voz de Dios. Y no te detengas aquí. Este canal está dedicado a llevar mensajes profundos y transformadores, basados en la palabra de Dios, para que sigas creciendo espiritualmente y te conectes con el propósito que Él tiene para tu vida. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte ningún contenido y activa las notificaciones haciendo clic en la campana. De esta manera, recibirás una notificación cada vez que se publique un nuevo mensaje. Si te edificó este video, deja un me gusta como una forma de apoyar esta misión de compartir el Evangelio y alcanzar más vidas con la palabra de Dios. Tu simple gesto de dar me gusta y comentar es más que interacción. Es una forma de sembrar el Evangelio para que llegue a lugares que nunca imaginaste. Por último, no te vayas todavía. El siguiente video ya está en la pantalla final, esperándote. Trae un mensaje que complementará lo que aprendiste hoy y te llevará aún más profundamente a comprender las verdades de Dios. Haz clic y mira ahora mismo. Que Dios bendiga tu vida poderosamente y que sigas caminando bajo la guía del Espíritu Santo, escuchando la voz de Dios y experimentando el cumplimiento de sus promesas en cada área de tu vida.